Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana. Damos muchas gracias a Dios por continuar con nuestro estudio de varones, de hombre íntegro. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos apoyándonos en el libro Moldeados por Dios. Hoy vamos a repasar algo interesante. Hemos visto hasta aquí, o hemos hecho la introducción a este estudio, leyendo el Salmo 1. Interesante salmo, el Salmo 1, que como hemos visto, nos abre la puerta a poder descubrir a través del libro del Salmo aquellas cosas que Dios ha pensado para nosotros y aquellas cosas que Dios espera que nosotros podamos realmente hacer. Hoy vamos a ver un nuevo salmo. Hoy vamos a estudiar el Salmo 42. Y ustedes tienen ahí en su libro una serie de comentarios muy interesantes. Y el autor en este libro decidió darnos la pauta de cómo el escritor de los Salmos, escrito por uno de los hijos de Coré. ¿Quién eran los hijos de Coré? Eran esta parte de los sacerdotes que se encargaban de la parte de la alabanza, de los levitas, sí, que se encargaban de la parte de la alabanza. Entonces, interesante esto porque en este salmo, el Salmo 42, enseguida nos damos cuenta de que después de introducir como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, nos damos cuenta que en los versículos siguientes, en los 7 siguientes versículos, sobre todo a partir del versículo 3, el escritor va a expresar una seria situación en su vida que claramente no sabemos qué le pasaba, pero que lo había llevado, o lo está llevando a una profunda depresión. Porque nos habla que él se alimenta de lágrimas de día y de noche, y que la situación que está pasando es compleja y que él está buscando y está esperando una solución. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que él pone su esperanza en quien puede ser su Salvador. Y así llama, y así dice: mi esperanza, a pesar de las situaciones adversas, está puesta en Jehová, mi Salvador, mi Señor y mi Salvador. Pero lo más interesante de todo esto, y lo que más me llamó la atención de este salmo, tiene que ver allí en el versículo 3, donde él está hablando y él está, en cierta manera, expresándose su corazón. Dice: fueron las lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, y esto es lo que a mí me sacó, o que realmente me llevó a poder estar estudiando en esta mañana con ustedes esto: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Pasamos situaciones difíciles? Seguido. Llevamos 25 días del mes de enero y cosas han sucedido en nuestras vidas. Has perdido trabajo, quizás has perdido una relación, quizás has tenido familia que ha perdido la lucha contra las enfermedades. Cosas pasan, hemos perdido y nos han llevado a que nos sintamos y podamos hacer empatía con el escritor de este salmo. Y ha hecho que a veces hasta se nos quitara el sueño, no pudiésemos dormir de noche y haya sufrimiento en nuestras vidas. Pero lo que nosotros debemos, varones, debemos saber responder, o al menos debemos indagar para estar tranquilos en nuestro corazón, es el hecho que nosotros podamos encontrar una respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios? Y de eso se trata el estudio del día de hoy. Eso es lo que vamos a tratar de juntos estar buscando una respuesta a esta pregunta. Salmo 42 estamos leyendo. Entonces decíamos, en el versículo 3, el salmista abre su corazón, expresa su sentir, y creo que una de las cosas que más le molestaba a él, al no tener la respuesta, era que esta pregunta, más que venir de parte de él, venía de sus detractores. Porque, fíjate, algo que realmente nos tiene que incomodar o algo que nos tiene que llevar a cambiar, es que aquellas personas que conocen que nosotros podemos expresar o mostrarles o enseñarles al mundo que tenemos una relación con Dios, que aún Dios en medio de nuestras situaciones difíciles, ahí está. Pero esto solamente lo podemos expresar y dar a conocer a aquellas personas que estamos pasando por la situación, viviendo la situación y mostrándole al mundo que aún en esos momentos difíciles, Dios es nuestra esperanza, porque de eso se trata. Dios es nuestra esperanza. Entonces, cuando nos preguntemos o cuando nos pregunten dónde está Dios, vamos a buscar unas respuestas en esta mañana. En primer lugar, lo que podemos pensar a la pregunta ¿dónde está Dios? O lo que podemos confirmar en nuestras vidas, que Dios, bueno, en principio siempre está. Y siempre está ahí para nosotros. Pero Dios, en medio de circunstancias complejas en nuestras vidas, Dios me está probando
Dios te está probando para sacar lo mejor de ti. Dios me está probando para sacar lo mejor de mí. Pruebas, crisis en nuestras vidas, hombres, son oportunidades. No les estoy descubriendo nada nuevo. Pero crisis son oportunidades. Las pruebas en nuestras vidas no son para tirarnos y quedarnos ahí en el piso, lamentándonos, lamiéndonos las heridas para que otras personas vengan y nos levanten. Pruebas son para ponernos de pie, fortalecer nuestra parada, ¿no es cierto? Sentirnos fuertes y saber que de la mano de Dios salimos adelante. Es interesante porque el salmista, a pesar de las circunstancias y la situación es difícil, él nunca dejó de confiar en Dios. Tampoco el hecho de simplemente pensar o entender que Dios era su esperanza lo ayudaba a avanzar como si nada pasara. No, las circunstancias estaban ahí. Las situaciones complejas en su vida estaban ahí. Es real. Los problemas, las pruebas en nuestras vidas, las desgracias en nuestras vidas son reales. Son reales. Ahí están. Ahí están. La pérdida de trabajo es real. La separación de tu pareja es real. Una enfermedad es real. La muerte es real. Cosas pasan en nuestras vidas. Debemos entender que no es malo orar para salir de las circunstancias difíciles. No es malo. Tampoco es malo orar si las circunstancias son provocadas por alguna persona que consideramos un enemigo, si lo queremos ver así, como el salmista habla acerca de los enemigos. Pero lo que no es bueno es decir, no, yo prefiero no pasar la prueba. Porque recuerda, prueba no superada, prueba repetida. Y la vas a repetir tantas veces necesites para que aprendas lo que Dios te quiera enseñar. Como hijos de Dios tenemos que estar atentos a lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque es a través de la prueba donde Dios nos enseña. Yo me preocuparía, y esto se los dejo de consejo para que ustedes lo piensen, yo me preocuparía más si en mi vida no hay pruebas que si Dios está probando mi vida. Porque toda prueba que viene de Dios saca lo mejor de mí. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Fíjate, hermanos míos, tenéis por sumo gozo. O sea, esto ya es como contrario a todo pensamiento humano. Tenéis por sumo gozo cuando halláis ¿en qué? En diversas pruebas. Podríamos pensar, bueno, las pruebas que son positivas, las pruebas buenas, pero están todas incluidas. ¿Qué más dice? Fíjate, la prueba se va a retirar de nuestras vidas cuando cumpla su propósito. No es ni cuando nosotros queremos, ni es hasta donde nosotros podamos en el sentido de hasta aquí, sino que cuando cumpla su propósito. Es decir, cuando nosotros seamos complementados y al final no nos falte nada. Pero el tema es que estando en medio de la prueba, estar focalizados, estar enfocados, que toda prueba tiene un propósito y ese propósito se trata de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso va a decir Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos advierte y nos dice que en este mundo vamos a tener situaciones incluso que quizás se pongan a prueba o quizás se pongan en riesgo nuestra propia vida, nuestras libertades. Somos conscientes, hombres, que la pandemia no nos enseñó absolutamente nada a la humanidad. Quizás pensábamos que después que se abrieran todas las situaciones, las circunstancias que habían sido cerradas, quizás el hombre iba a salir más sensible, iba a salir con otro aspecto hacia la vida, con otro amor al prójimo, y nos damos cuenta de que no pasó. Venía recién, cuando venía para acá, venía escuchando la radio, y ustedes no sé si conocen que se llama el reloj apocalíptico. Así se llama, que según, no sé cómo funciona esto, pero según eso el reloj marca los tiempos de la era del hombre en la tierra. Y dice que en este año, que está comenzando desde el 2022 al 2023, nunca el reloj estuvo tan cerca del colapso humano. Mencionó la guerra de Ucrania, las diferencias que hay en Sudamérica, los problemas que hay en cuanto a la economía, y empezó a nombrar una serie de cosas que tú dices, no aprendimos nada. No aprendimos absolutamente nada. Y el tema es que los cristianos muchas veces nos dejamos ir tras las soluciones de los hombres y nos queremos acomodar para no sufrir, no padecer. Y Jesucristo dijo, no, espérame, en este mundo tendréis aflicciones.
Y nos lo recuerda en Apocalipsis. Y quizás hasta te quiten la libertad. Es decir, quizás haya persecuciones, sí. ¿Puede haber persecuciones en la época moderna? Sí. No más de ver las leyes que se están aprobando, no das de ver las cosas que estamos viviendo en el día a día. Y lo oculto, lo oscuro, quiere tapar la luz. Por eso hoy más que nunca nuestra luz debe brillar, aún en medio de las circunstancias, que ahí es donde más debe brillar. Así que cuando llegue la prueba a nuestras vidas, debemos estar fortalecidos en el Señor. Porque aunque de día y de noche nosotros tengamos que comer lágrimas, como dice el Salmo, nuestra salvación viene de un Dios que sí está, que sí está. Por eso completamos en nuestras hojas que nuestro deseo, así como Dios está, nuestro deseo debe ser siempre estar con Dios. Estar con Dios. Y más que un deseo, hombre, yo le pondría es que en nuestra práctica diaria debemos estar cerca de Dios como Dios está siempre cerca con nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? Punto número 2. Dios está en el cielo, sí es cierto. ¿Y qué está haciendo? Todo lo que le place. Dios está en el cielo haciendo todo lo que le place. Versículo 4 del Salmo 42, dice la palabra de Dios lo siguiente: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegrías y de alabanza del pueblo en fiesta. A pesar de su situación de depresión, de problemas, cuando él empieza a ver en su interior y mira en su pasado, él dice, yo guié a las personas un momento de adoración, de alabanza en la casa de Dios, porque sé quién es Dios y sé dónde está Dios y sé lo que Dios hace. Y aunque no nos guste esta afirmación que Dios está en el cielo haciéndole lo que le place, tenemos que entender, haciéndole lo que le place, tenemos que entender qué es lo que significa esto. Este versículo me enseña que cada vez que Dios actúa, lo hace de modo que a Él le agrade. Que le agrade a Él. Dios nunca se ve obligado a hacer nada que Él mismo luego pueda decir que es despreciable, que no le gusta lo que está haciendo. Nunca Dios, como decimos normalmente, se va a encontrar entre la espada y la pared, porque Dios no tiene plan B. Dios no tiene un plan B, no hay alternativas. Nada de lo que Él hace luego va a aborrecer. Salmo 115, versículos 2 y 3. ¿Quién lo lee por favor en voz alta ahí? Salmo 115, versículos 2 y 3. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Hace lo que le place. Es decir, Dios hace lo que quiere. Es decir, Él se complace en todas sus obras. Y cuando nosotros entendemos esto, hombres, esto debería llevarnos a ponernos de rodillas delante de Dios y alabarle por la libertad soberana que nosotros encontramos en Él. Entendiendo que en nadie más vamos a encontrar descanso, libertad, aún en medio de las situaciones adversas en nuestras vidas. ¿Entiende esto? Dios nunca es víctima de las circunstancias. Dios nunca se va a ver forzado a actuar frente a una situación o una circunstancia de modo que tenga que hacer algo que Él no encuentre regocijo en hacerlo. Por lo tanto, entiende esto, Dios no puede ser burlado. Ninguno de nosotros le puede ver la cara a Dios. Así que, cuando entendemos que Dios hace lo que le place, esta respuesta nos lleva a entender que Dios está reinando. Dios está reinando. Por más que muchos señalen y estén esperando el reino como algo futuro y todavía no pongan a Dios en el trono donde Él está, necesitamos entender que Dios está reinando. Dios está reinando. Y sus obras, dice Isaías 40:10, sus obras son las cosas que Él quiere realizar. Sus obras son numerosas. Oh Señor, con sabiduría, ¿qué cosa? Las he hecho todas. Las he hecho todas. Y tú eres parte de la sabiduría de las obras de Dios.
Así que si un día vas a ver tu vida y algún día vas a ver hacia atrás en tu vida, que en realidad en nuestras vidas para atrás ni para tomar envión, pero si algún día sientes el deseo, la fuerza y algo te lleva a mirar atrás en tu vida, que no sea para regocijarte en aquellas cosas que tú crees que has hecho o presumir aquellas cosas que tú crees que has logrado, sino que cada vez que veas para atrás, tampoco sea para quejarte, sino que cuando mires atrás, sea para encontrar la providencia, el cuidado, el propósito de Dios en tu vida, aún cuando tú no tenías interés en Dios, porque ya estaba trabajando en ti. Sí, aún en medio de esas decisiones equivocadas, de esas situaciones adversas, eres obra del plan perfecto de Dios y Él estaba haciendo en tu vida lo que a Él le placía y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Completamos en nuestras vidas. Que nuestra experiencia del pasado sirva para adorar a Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Que sirva para adorar a Dios. 3. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí. ¿Listo para qué? Listo para perdonar. Dios está ahí, listo para perdonar. Versículo 5 de Salmo 42 dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Bueno, podríamos dar respuesta a esta pregunta en nuestras vidas. Sí, quizás sabemos por qué está abatida. Quizás sabemos por qué está inquieta. Quizás sabemos por qué no hay paz en nuestras vidas. Pero el salmista nos da una gran lección diciendo lo siguiente: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y esto es, al leer esto, lo que debe traer esperanza, hombres, a nuestras vidas. Esto es lo que le debe dar sentido a nuestras vidas. Dios está ahí, esperando que tú y yo podamos realmente llegar delante de Él y realmente nosotros podamos entender el real significado de que está ahí para perdonarnos, sea cual sea nuestros errores. Te pregunto, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque si yo les preguntara, y miren que yo me tomé el atrevimiento de dar por hecho que todos los que estamos aquí nos cuesta perdonar. Primero quizás porque malentendemos el significado de perdonar. Pensamos que perdonar tiene como la implicancia o está implicado que nosotros podamos olvidar. Y olvídate de eso. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar, sino que perdonar es poder vivir con las cicatrices que te causaron al herirte. Una vez que esa herida cerró, tú ves esa cicatriz y cuando estás listo de decir, ya no me duele, fue parte de mi vida, ya no hay rencor, pero no olvidas que te lastimaron. ¿Sí entienden el concepto? Perdonar no necesariamente es olvidar. Perdonar es poder vivir con esas cicatrices. Pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto ofrecer el perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar que cicatrice para dar vuelta a la página y seguir con nuestras vidas? ¿Por qué? Creo que la respuesta más lógica al hecho de no saber cómo perdonar es el hecho de que primero no nos hemos perdonado a nosotros. Y si nosotros no nos podemos perdonar, nosotros no podemos asumir nuestras vidas, nosotros no podemos vivir con aquellas cosas que a nosotros mismos nos lastimamos, va a ser difícil que podamos perdonar a los demás. Entonces, ¿dónde está la situación? Y es que muchas veces nosotros no hemos valorado o no valoramos lo que es el perdón de Dios en nuestra vida. Perdón que llegó a nuestra vida como mensaje de buenas nuevas. Mensaje que llegó a nuestra vida a través de Jesucristo. Un mensaje de amor, de esperanza, de reconciliación, de perdón. Y que quizás nosotros respondimos a través del poder del Espíritu Santo, pero conforme pasa el tiempo y vamos perdiendo la esencia de ese primer amor, ahora nos volvemos no solamente parte de un perdón, sino que jueces. Y señalamos
Pero ese señalamiento va a través de la proyección de nuestras vidas y del hecho de que no podemos asumir nuestras culpas y pedirnos perdón, sabiendo que Dios ya nos perdonó. Nos proyectamos en los demás y señalamos a los demás, tal cual lo hizo Adán. ¿Te acuerdas? Adán, en lugar de me equivoqué, perdón, señaló el error en otro, no haciéndose cargo, como diciendo, yo nomás aquí estaba, tranquilo, y me complicaron la vida. Si tan solo, pero sabemos que no existe, había un propósito. Aprender. Entonces, ¿cómo puedo realmente entender lo que significa el perdón en nuestras vidas? Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 35, que después diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, nada nos separa del amor de Dios. Pero muchas veces somos nosotros los que a través de nuestra falta de perdón en nuestras vidas nos apartamos, nos separamos y hacemos en vano todo lo que Dios hace por nosotros y encubrimos nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios en Proverbios que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. De eso se trata nuestras vidas. Por eso Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lejos de ser un versículo para predicar el Evangelio, es un versículo para todo verdadero hijo de Dios que tienen que entender que todos los días debemos confesar pecado para restaurar nuestra comunión con Dios. Debemos recibir el perdón, perdonarnos y perdonar a otros. Porque cada día, y completamos en nuestras hojas, debemos aprender a predicarnos la verdad a nosotros mismos. Sí, esa verdad que nos hace libre, esa verdad que nos lleva a perdonarnos, a perdonar a los demás, para realmente poder entender que Dios está ahí siempre listo para perdonarte. Y 4, ¿dónde está Dios? Cuando pasan todas estas cosas en mi vida, así como Dios está haciendo en el cielo lo que le place, cuando cosas pasan en mi vida, lo que hace Dios es confirmar su soberanía. Confirmar su soberanía. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Cosas pasan en nuestras vidas, pero nada nos debe alejar de un Dios que es soberano. Nadie nos debe llevar a cuestionar el atributo de Dios que es más consolador para todos sus hijos, que Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que por encima de Dios no hay nada ni nadie que le diga a Dios cómo hacer las cosas. Y que todas las situaciones y circunstancias que llegan a nuestras vidas son olas de Dios que llegan a golpear nuestra barca, que llegan a mover nuestra barca para recordarnos que en nuestras vidas necesitamos de Dios. ¿Recuerdan los discípulos? Situaciones en las que sus barcas hacía agua, ¿sí? Aquel momento, aún estando Jesús en su barca, empezó la tormenta y Jesús estaba en un rincón durmiendo. Y los discípulos batallando y tirando todo lo que no servía en sus vidas o en sus barcas para que no hiciera agua, hasta que de repente a alguien se le ocurrió despertar a Jesús. Y yo trato de imaginar esa mirada de Jesús cuando se despertó hacia sus discípulos. Acababan de ver los milagros que Jesús hacía. Pero está bien, las circunstancias de nuestras vidas llegan. Y hay que estar en la tormenta. Y hay que escuchar crujir la barca. Y hay que ver cómo las olas golpean y el agua entra. Hasta que Jesús se dijo, paró y paró todo, ¿no? Las circunstancias en nuestras vidas vienen permitidas por un Dios soberano que manda las olas a nuestras vidas. Dios tiene un propósito y quiere enseñarnos que Él es soberano y que aún de las olas, Él tiene el control.
Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a lo que le dicen. ¿Así dice? ¿Conforme a qué? Al consejo de su voluntad. ¿Quién le dice a Dios lo que tiene que hacer? ¿De dónde saca Dios el consejo en cuanto a lo que tiene que hacer? Él mismo se aconseja. Y así fue desde siempre. Desde antes que todas las cosas existieran, Dios se aconsejaba a sí mismo. Y en tu vida y en mi vida, Dios va a utilizar los medios humanos, porque así trata con nosotros, las situaciones, las personas que están a nuestro alrededor, para cumplir lo que Él ya ha ordenado. Y cuando hablamos quizás de cosas que no nos gustan, cuando hablamos de tragedias en nuestras vidas y vamos a la palabra de Dios, más allá de lo que acabamos de mencionar, de la barca de los discípulos, encontramos a personajes como Pablo, que también naufragó, como Pablo que se cayó de su montura, como Pablo que estuvo en la cárcel. Pero cada vez que Pablo va a hablar de lo que él padecía, de lo que él vivía, jamás se va a quejar o le va a echar la culpa a Dios. Job, ¿te acuerdas de Job? Uf. ¿Quién quisiera ser Job antes o después de la prueba? ¿Durante? No. Durante no. Pero hablaban de Job como el hombre más justo. Sin embargo, Dios le quitó todo. Y vinieron sus amigos y trataron de aconsejarlo y le dijeron, Job, seguramente tienes algún pecado oculto, confiesa. A su mujer le digo, ya, dejemos de sufrir todo, Job. Por tu bien y por el bien de todos, ya, maldice a Dios y muérete. Pero Job estuvo en medio de las situaciones difíciles. Dolor cuando perdió lo material. Dolor cuando perdió a sus hijos. Dolor cuando su vida fue puesta bajo el yugo de la enfermedad. Dolor en el consejo de sus amigos, de su esposa. Sin embargo, al final, Job dice, todo lo que pasé tenía un propósito. Porque ahora conozco del Dios soberano que antes simplemente había oído. Ese era el propósito de Dios de la prueba en la vida de Job. ¿Qué aprendo de todo esto? Porque ni Job ni Pablo se quejaron. El único que se quejó condenó a la humanidad. El único que se quejó condenó a la humanidad. Entonces tú decides. O condenas o sigues honrando a un Dios soberano. Por lo tanto, lo que podemos concluir en cuanto a esto, hombres, que es tiempo de rendirse a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Soberanía que es absoluta. A la soberanía absoluta de Dios en nuestras vidas. Y quiero terminar con esta pregunta para todos nosotros, varones. ¿Dónde está Dios hoy en tu vida? ¿Dónde está Dios hoy en tu vida? 25 de enero del 2023. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde identificas a Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Él? ¿Y qué estás haciendo tú para que Él sea hoy tu esperanza? Reflexionemos en esta pregunta. Y mientras oramos, después cada uno de ustedes puede encontrar respuestas. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias por ser un Dios soberano, pleno, que tiene el control de todas las cosas y que tú siempre buscas lo mejor para aquellos que te amamos. Señor, queremos aprender a gozarnos en medio de las tribulaciones, de las pruebas en nuestra vida, sabiendo que tú estás trabajando para nuestro beneficio. No nos queremos olvidar de quién tú eres, un Dios soberano. Queremos aprender a rendirnos ante tu voluntad, Padre, ante tu soberanía, para que tú hagas de nosotros hombres que anden, que amen, que busquen la integridad en su vida y la de su familia. Esta es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.